Now that you're gone, I spend my nights all alone here. Bienvenidos sean a un capítulo más de Quiero lo que quiero. Hoy es viernes 29 de mayo, la cuarentena ya se instaló en Argentina hace más de 2 meses, por lo que se han ido desarrollando consecuencias de todo tipo frente al cese de ciertas actividades laborales y ante el desempeño irregular de otras tantas. Por eso hoy me gustaría hablar de algunas de estas cuestiones para analizar un poco el panorama. Bien sabemos que nuestro país ya se encontraba en una situación de fragilidad económica y social después del gobierno macrista y en el medio el gobierno actual ya venía con el conflicto de tener que renegociar la deuda pública. En el ámbito laboral podemos decir que todo esto se refleja en altas tasas de desempleo y a su vez en un altísimo nivel de informalidad del trabajo, sobre todo en la gente joven. Entonces, no es raro que con la crisis sanitaria, culpa de la llegada del COVID-19, todas estas cuestiones se hayan ido agravando. Digo, me basta con mirar mi propia situación laboral como freelancer que permanentemente fluctúa y pende de un hilo. Alguna de las respuestas que dio el gobierno actual para paliar esta situación fue, por un lado, crear el IFE, el ingreso familiar de emergencia para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías. Hablando en concreto, el IFE consistió en un pago único de 10.000 pesos por grupo familiar y si bien próximamente se va a dar un refuerzo, no hay que pensar demasiado para darnos cuenta de que 10 lucas y un refuerzo no pueden cubrir el sustento económico que se necesita para cubrir 2 meses y mucho menos para 3 si esto se extiende. Además, como otra de las medidas, el gobierno facilitó el acceso de préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas, tanto para capital de trabajo como para el pago de salarios, según la página del boletín oficial del Gobierno de la Nación. Y en relación con esto, el 31 de marzo de este año salió el decreto número 329 que prohíbe los despidos sin causa justa por el plazo de 60 días. Ahora bien, yo, ciudadana, escucho estas palabras y medianamente me quedo más tranquila. Pero recordando casos que conocí, detecto que un primer problema fue que para el 31 de marzo la cuarentena ya llevaba 11 días y la ola de despidos ya había arrancado. Entonces sale este decreto como respuesta, bárbaro, pero mi amigo Cristian, por poner un caso en concreto, que hacía poco que había encontrado laburo y que por la crisis sanitaria fue despedido, no lo pudo recuperar. Y obviamente él no fue el único. Entonces yo me pregunto, ¿es suficiente el decreto 329 para salvar la situación de las y los trabajadores? Por eso les voy a confesar que no estoy sola, porque me acompaña el abogado laboralista Leonardo Hernández. Antes que nada, Leonardo, muchas gracias por estar colaborando con Quiero lo que quiero. Muchas gracias por invitarme. Aprovecho y te pregunto a vos, ¿es suficiente el decreto 329 para proteger la situación laboral actual? No es suficiente. Es una buena herramienta, pero a ver, es difícil entender si hay alguna medida que pueda ser suficiente en este contexto, porque la pandemia es como una especie de bomba atómica a la vez sanitaria y económica, con lo cual no sé si hay una buena medida que realmente pueda proteger el trabajo y a los trabajadores. Bien. Y comentame un poco, ¿cuáles son las excepciones ante casos de despido? Las excepciones fundamentales son, a ver, en realidad vamos a cambiarlo. Lo que está prohibido son los despidos sin justa causa y las suspensiones sin goce de sueldo. Y los despidos por fuerza mayor vinculado con lo que es con la pandemia. Todavía se puede despedir con justa causa, digamos, si hay un empleado que sigue trabajando y comete algún error muy grave, puede ser despedido, Bien. Como antes. Esa es la principal excepción. Pero la otra excepción es que se puede suspender al personal si hay una compensación económica. Esto es lo que está ocurriendo en muchos rubros. De hecho, varios gremios han acordado
rebajas salariales de alrededor de un 30% en este contexto. Estas suspensiones solo con compensación. Lo que no se puede hacer es suspender el contrato de trabajo y decir, bueno, el día de mañana veo si puedo darte trabajo, si puedo pagarte. No se puede hacer eso. Hay que compensar al menos en un 70% del salario cada vez que se suspende a los empleados. Bien, y en relación con esto, ¿se puede bajar el salario? ¿Se puede arreglar, pagar más adelante o alguna otra irregularidad? Lo que te decía respecto a la suspensión con compensación económica, que en realidad no es una... A ver, para el empleado es como una baja de salario. Bien. Pero desde la perspectiva del empleador no, porque es no remunerativo, con lo cual no hay aportes patronales, además de que si se metió en un plan, el Estado paga parte de eso. No hay una restricción clara respecto a eso. Yo cuando empecé a asesoría en ese punto, yo dije que no exceda un 33%. En la práctica termina siendo un 30%, así que estaba más o menos ahí. Pero la normativa no lo establece. No se dice cuánto puede ser. Pero en los hechos ha terminado siendo un 30% máximo, de acuerdo con los acuerdos que hubo con varios gremios. ¿Y qué otras posibles medidas sugerirías vos para tratar de contener la situación laboral tanto de empleados como de empleadores? Bueno, primero y principal, lo que ya había dicho antes respecto a que creo que no hay medida que pueda salvarnos en este sentido, tanto a nivel sanitario como a nivel laboral. Es un descalabro tan grande en la economía y a nivel sanitario que, por supuesto, hay que tomar medidas, hay que tomar más medidas, hay que tomar mejores medidas, pero no hay que confiar que ninguna medida en sí sola nos va a salvar, ni a los empleados, ni a los empleadores, ni a las empresas. Creo que algunas medidas se pueden tomar y pueden ser interesantes. Son, primero, teniendo en cuenta lo que son los costos de las empresas. Se ha trabajado mucho lo que es el costo laboral, pero no sé qué tanto se ha trabajado respecto al costo principal de alquiler de los locales. Creo que, tienen que, revivirse momentáneamente las ejecuciones de alquileres y demás. Eso igual está ocurriendo en los hechos porque no hay tribunales. Pero creo que lo fundamental sería que no corran intereses a las empresas por falta de pago de los alquileres y de tal modo financiarse en ese sentido, teniendo en cuenta que los locales por ahí no están siendo utilizados en este momento. Lo otro que creo que debería ampliarse son el tema de los préstamos. Existe una línea de préstamos, sobre todo para monotributistas y autónomos, a tasa cero. Creo que debería haber más préstamos. Tasa cero es algo muy complicado de instrumentar, sobre todo en un contexto inflacionario. En un contexto inflacionario, prestar a tasa cero es perder plata. Pero creo que debería haber préstamos a tasa baja para cubrir estos otros costos como alquileres. Eso es lo fundamental. Bien. Y vos, detrás del micrófono, me habías comentado que este decreto se extendió por 60 días más. Sí. El decreto tiene una duración original de 60 días y ahora se extendió por otros 60 días. ¿Y se mantiene igual? Es igual. No llegamos a comentar, digamos, lo que es la medida en sí dispuesta por el decreto, que es la prohibición de los despidos. Es una buena medida, es una medida eficaz porque el despido no existe. Digamos, antes lo que estaba era la doble indemnización que subía justamente la indemnización por 2. Pero ahora directamente el despido está prohibido. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa despide a un empleado sin causa o por fuerza mayor, este despido no tiene ninguna validez legal. Bien. Eso es una buena medida. Más allá de que algunas empresas igual han hecho despidos y han llegado a acuerdos y demás. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por tu participación. Yo creo, y seguramente los oyentes coincidan en que es fundamental seguir trabajando sobre estos temas, no solo para que se cumplan nuestros derechos como argentines, sino para que realmente podamos tener comida en la panza. Y con esta reflexión me despido. Ustedes y yo nos encontramos la próxima. Hasta pronto.